Hola a todas, sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Eric. Mis compañeros Gael, Ian, Héctor y Diego, en el podcast de hoy hablaremos sobre la intervención norteamericana de 1845 a 1848. Para poder empezar, es necesario que demos una breve explicación acerca de qué fue la intervención norteamericana. Fue un conflicto armado entre 1846 y 1848, como consecuencia de la anexión de Texas a los Estados Unidos, que concluyó con la victoria estadounidense, la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo y la secesión mexicana. Para que podamos explorar a profundidad lo que sucedió en la intervención norteamericana, tenemos que hablar un poco de las causas y antecedentes que dieron paso a esta. Aunque existen varios acontecimientos que dieron paso a la intervención, uno de los más importantes fueron las políticas expansionistas de Estados Unidos, que desde 1809 ya se venían observando. La compra de la Luisiana española a Napoleón Bonaparte, que la había adquirido a Fernando de Borbón en 1803, y la firma del Tratado Adams-Onis de 1819, con el que España cedió la península de Florida, son algunos ejemplos. Ahora, otro de los antecedentes fue que México logró su independencia y Estados Unidos envió a Joel Robert Poinsett como representante para firmar un tratado de límites llamado Tratado de Velasco, en el cual Estados Unidos intentó infructuosamente anexarse la provincia mexicana de Texas. Posteriormente, se inició un proceso de ocupación pacífica en la que miles de inmigrantes estadounidenses, agricultores y aventureros se fueron estableciendo con o sin permiso de las autoridades mexicanas en esa región, desde 1823. Con el permiso del gobierno mexicano, Stephen Austin comenzó a llevarse emigrantes anglosajones a Texas. El 25 de agosto de 1829, Poinsett ofreció $5 millones por el territorio de Texas. También es necesario mencionar que el gobierno estadounidense había pedido a la corona española el entrar en territorio novohispano, con muchas facilidades, a cambio de ser leal a la corona española, profesar la religión católica y hacer producir las tierras. Condiciones que obviamente los estadounidenses desconocieron completamente. En 1821, México consiguió su independencia de España. Los Estados Unidos deseaban que continuaran las facilidades para la posesión de tierras, que el gobierno mexicano permitió. Y en 1822, el gobierno estadounidense reconoce a México como nación independiente y envía a Joel Robert Poinsett como representante para firmar un tratado de amistad y comercio. Se firma un tratado de límites, pero el gobierno de Estados Unidos intenta anexar Texas en 1825, ofreciendo $1 millón por la compra del estado. La propuesta se elevó a 5 millones 2 años después, pero en ambos casos fue rechazada por México. Para que podamos entrar ya de lleno al desarrollo del tema, vamos a separar los diferentes subtemas y así podamos llevar un orden. El primer subtema es el establecimiento de colonos anglosajones en Texas. Este establecimiento sucedió gracias a que hacia 1834 muchos colonos estadounidenses se habían establecido en Texas, que formaba parte de México. Con el permiso del gobierno mexicano, Moses Austin fue uno de los principales promotores de la llegada de inmigrantes anglosajones a Texas. Esta corriente fue alentada y apoyada también por Andrew Jackson, cuyo antiguo colaborador Samuel Houston jugó un papel importante en el desenlace de esta invasión pacífica. Obviamente los mexicanos no estaban contentos con que los colonos estadounidenses hubieran recibido tierras gratuitas y en condiciones tan generosas, y al contrario de los estadounidenses que encontraban muy injusto el no poder tener esclavos, algo que lleva tiempo siendo ilegal en México, también veían injusto el tener que hablar español y tener que convertirse al catolicismo. No contentos con todo esto, cuando se terminó el periodo de importación libre que les había concedido el gobierno mexicano, se negaron a pagar tributos y apoyaron al contrabando de productos mucho más baratos que traían naves estadounidenses a través del Golfo de México. La subida al poder de Antonio López de Santa Anna, que estableció un régimen centralista y pretendía el desarme obligatorio de los colonos, empeoró la situación más adelante. Algunos prominentes generales, como Manuel Mier Terán, que era general comandante de los estados internos de Oriente, hicieron que el Congreso de México, en los tiempos en los que gobernaba Anastasio Bustamante, aceptaran una serie de propuestas, entre las que figuraban las siguientes. Número 1 era que Texas fuera habitada por españoles mexicanos. Número 2, establecer el comercio entre Texas y Veracruz utilizando los mismos puertos de Veracruz y los puertos de Galveston, utilizándolos como puntos de conexión y puntos de partida.
Y el siguiente y último punto era construir fortines entre Texas y los Estados Unidos. Ahora pasemos a nuestro siguiente subtema, la independencia de Texas, que comenzó cuando Texas declaró su independencia en 1836, habiendo un único mexicano, Lorenzo de Zavala, participante en ella, siendo todos los demás tejanos mexicanos rebeldes originarios de varios y diversos estados de Estados Unidos. Tras sufrir varias derrotas, la más conocida fue la Batalla del Álamo, los rebeldes vencieron finalmente a las tropas al mando de Santa Anna en la Batalla de San Jacinto, capturando al presidente. Este firmó en prisión el Tratado de Velasco, en el cual reconocía la independencia del nuevo estado y la frontera del río Bravo. México desconoció la validez del tratado, la independencia de Texas y el nuevo límite fronterizo. En los años siguientes se produjeron algunas incursiones militares de tropas mexicanas que llegaron a ocupar San Antonio, pero que acabaron replegándose en cada ocasión al sur del río Bravo. Ese mismo año crecieron las tensiones entre los dos países sobre estos territorios cuando el gobierno de Estados Unidos ofreció pagar la deuda mexicana a los colonos estadounidenses si México permitía que Estados Unidos le comprara los territorios de Alta California y Nuevo México. Siendo rechazada la propuesta por el gobierno mexicano, rompiéndose las relaciones diplomáticas entre ambos países, el retiro del representante mexicano Juan Nepomuceno Almonte de Washington y el envío de tropas por el presidente estadounidense James Polk al territorio disputado en la frontera tejana entre el río Bravo y el río de las Nueces, acabó desembocando en el primer enfrentamiento entre tropas de ambos países, que se produjo el 25 de abril de 1846 al norte del río Bravo, en el lugar llamado Rancho de Carricitos, cuando una patrulla estadounidense de 63 hombres al mando del capitán Seth Thornton, que estaba en misión de exploración ilícita, fue emboscado por fuerzas al mando del general Anastasio Torrejón. Este enfrentamiento le dio a James Polk el motivo para pedir la declaración de guerra contra México, por lo que el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846, lo que le permitiría conservar Texas y apropiarse de los codiciados y ricos territorios de Alta California y Nuevo México como una indemnización de la guerra. Finalmente, se terminaría el enfrentamiento armado y la invasión de casi todo el territorio mexicano con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, así como la desocupación de la capital de México a partir del 2 de febrero de 1848. Ahora tenemos que mencionar un tema importante que fue la declaración de la guerra. Empezó cuando el gobierno estadounidense hizo caso omiso de la opinión mexicana de que el límite de la frontera sur de Texas era el río Nueces, y ordenó al general Zachary Taylor establecer tropas entre los ríos Nueces y Bravo. Esto se tomó como una ocupación del territorio mexicano. Este lugar hoy abarcaba lo que es el estado de Tamaulipas y el territorio al norte del río Bravo, hasta el río de las Nueces. Cabe mencionar que el general Pedro Ampudia envió al general Taylor una carta intimándole a que se hiciera su fuerte y se retirara hasta más allá del río de las Nueces. Pero ignoraron la carta y los estadounidenses avanzaron más al sur hasta la desembocadura del río Bravo, donde comenzaron a construir el fuerte Brown. El primer choque armado se produjo el 24 de abril de 1846 en un lugar llamado Rancho Corricitos, al norte del río Bravo, en la zona que cada uno de los dos países consideraba suya, cuando una patrulla estadounidense de 63 hombres al mando del capitán Seth Thornton, que está en misión de exploración, fue emboscado por lanceros al mando del general Anastasio Torrejón. ¿Pero qué creen? Cuando el presidente Polk se enteró, solicitó al Congreso una declaración de guerra, iniciando su discurso, que no sé si lo habrán escuchado en algún momento, con las famosas palabras de «Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense». El enfrentamiento se había producido en la zona de territorio que los Estados Unidos reclamaban como propio. El Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra el 13 de mayo de 1846. Los estadounidenses norteños y los whigs republicanos en general se opusieron a la guerra, mientras que los sureños esclavistas y los demócratas la apoyaron. Mientras esto sucedía, el general Taylor desató las hostilidades, incluso sin haber recibido la noticia de la declaración de la guerra formal ante los dos países, y así presentó la batalla a los mexicanos al mando de Arista en Palo Alto y en Resaca de La Palma o Resaca de Guerrero el 8 y 9 de mayo.
México declaró la guerra 10 días después, el 23 de mayo de 1846, enfrentando así una guerra para la que no estaba preparado ni económica ni militarmente, teniendo un ejército que resultó no siempre equipado para el combate. De hecho, el historiador Vicente Riva Palacio, en su obra México a través de los siglos, citó lo siguiente: sus jefes, más preocupados por obtener empleos bien remunerados y otros privilegios, principalmente Santana, actuaron con sus excepciones, impulsados por la cobardía, avaricia y la traición. Una de las partes más importantes de la intervención fueron las batallas que se dieron a partir de esta. Después de las declaraciones de guerra, las fuerzas estadounidenses invadieron territorio mexicano en diversos puntos. En el Pacífico, la fuerza naval al mando de John D. Sloat fue enviada para ocupar California y reclamarla para Estados Unidos. Debido a preocupaciones de que Gran Bretaña también intentase ocupar el área, Sloat se alió con colonos anglosajones del norte de California, quienes previamente habían declarado una república independiente de California y habían ocupado varias ciudades clave. El gobierno de Estados Unidos ordenó a su ejército atacar los siguientes puntos de México: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y otros puntos hacia el sur. En otra parte del país se bloquearon los puertos de Tampico, Frontera Carmen, Guaymas, Mazatlán y San Blas, entre otros. El 7 de agosto de 1846, el comodoro estadounidense David Connor intentó sin éxito tomar el puerto de Alvarado en Veracruz. El 15 de octubre de 1846, volvería a fracasar en el empeño en la batalla del fuerte Santa Teresa, también en el municipio de Alvarado. La fuerza principal, guiada por Taylor, continuó a través del río Bravo hacia la capital, derrotando a las fuerzas de Pedro Ampudia en la batalla de Monterrey en septiembre de 1846, tras una fiera resistencia de los regiomontanos que soportaron durante varias semanas el sitio impuesto por el ejército invasor. Una de las batallas que se originó después de que las tropas estadounidenses bloquearan o trataran de bloquear diferentes puntos del país fue la batalla de Tabasco. El desarrollo de esta batalla fue el siguiente. El 23 de octubre de 1846, las tropas estadounidenses a bordo de 7 buques al mando del comodoro Matthew C. Perry tomaron el puerto de frontera, Tabasco, que se encontraba sin guarnición, y el 25 de octubre enfilaron sobre la capital del estado San Juan Bautista, hoy Villahermosa. Pidieron a las autoridades tabasqueñas que se rindieran, pero el gobernador Juan Bautista Troconi se negó y se mantuvo firme, y así empezó la primera batalla de Tabasco, la cual terminó el 26 del mismo mes, con una gran victoria de parte de las tropas tabasqueñas. Los estadounidenses se retiraron hacia el puerto de frontera, iniciando un bloqueo para impedir la entrada de víveres y bastimentos para las tropas tabasqueñas. El gobernador Juan Bautista Troconi solicitó al gobierno mexicano apoyo con pertrechos de guerra, pero al no recibirlos, el 9 de noviembre declaró a Tabasco separado de la nación mexicana. Sin embargo, el 8 de diciembre se levantó en la capital del estado un acta rectificando la separación. Ahora, es importante que mencionemos que al mismo tiempo el estado de Yucatán se independizó por segunda vez y se produjo el levantamiento federalista en la Ciudad de México, derrocándose el gobierno de Mariano Paredes y propiciando el regreso de Santana de su exilio cubano en diciembre de 1846. Y así, estableciéndose un nuevo gobierno con Valentín Gómez Farías como vicepresidente y después como presidente. El expresidente de México, Valentín Canalizo, fue nombrado ministro de Guerra y Marina el 24 de diciembre de 1846. La segunda batalla de la que vamos a hablar es la batalla de la Angostura, que inició cuando Santa Anna fue, voluntariamente, a enfrentarse a Taylor. La batalla iba de nuestro lado, pero Santa Anna interrumpió el combate, diciéndose ganador y emprendió una inmediata retirada, que fue muy discutida y muy criticada por la historiografía mexicana. En la práctica, equivalió a una derrota, y que sorprendió al mismo Taylor. Lo no discutible es que la invasión se detuvo en este punto. Santa Anna dejó a Gómez Farías como presidente del país, con la encomienda de que se hiciese un acopio de recursos para afrontar la guerra. A tal efecto, en enero de 1847 se emite una ley que autorizaba al gobierno federal a apropiarse de los bienes de la iglesia por un valor de hasta 15 millones de pesos. Ante esta ley, el pueblo y el clero se levantaron en armas en Ciudad de México hasta el punto de que la muchedumbre, enardecida, impidió que Gómez Farías pudiera salir del Palacio Nacional. Frente a esta situación, Santana se vio obligado a abandonar temporalmente las acciones. Ya en Ciudad de México, anuló el decreto a cambio de una aportación voluntaria
del clero por 100,000 pesos. Ahora hay que mencionar la toma del puerto de Veracruz, ya que fue una de las que dio paso a la intervención. En vez de reforzar las tropas de Taylor para un avance continuo, el presidente Polk abrió un segundo frente, mandando un ejército bajo el mando del general Winfield Scott en marzo de 1847, que se transportó por mar, con parte de las fuerzas de Taylor al puerto de Veracruz para iniciar la invasión del centro de México. El expresidente y ministro de la Defensa, el general Valentín Canalizo, entró al frente de la División del Este en Veracruz, pero Canalizo ya tenía diferencias de estrategia militar con Santana en cuanto a la defensa del territorio mexicano, pues los estadounidenses venían armados con buenas bombas y tenían comprados a espías mexicanos como apoyo estratégico. Scott ganó el puerto de Veracruz tras un cruento bombardeo donde murieron muchos civiles y marchó hacia la Ciudad de México con ayuda de la Mexican Spy Company, compañía de espías mexicanos. Un grupo de mexicanos que apoyaron al lado estadounidense y actuaron como guías ayudando a ganar la batalla del Cerro Gordo. Después de 15 meses de batallas continuas, tomas en diferentes partes de nuestro país y en general, desastre tras desastre, el ejército estadounidense tenía arrinconado al nuestro y se acercaba cada vez más hacia los pueblos situados en el sur. Después de que Scott tomó Puebla sin encontrar resistencia, se dieron las importantes batallas de Lomas de Padierna, Churubusco y Molino del Rey. La batalla de Lomas de Padierna comenzó a las 10:50 p.m. un 18 de agosto de 1847. El ejército mexicano del norte, comandado por el general Gabriel Valencia, fue derrotado en Lomas de Padierna, al sur de la Ciudad de México, con lo que desapareció el más fogueado de los contingentes que la nación podía oponer al invasor. Aunque Valencia había recibido órdenes de no atacar al enemigo mientras no llegara el grueso del ejército de Santa Anna, abandonó sus posiciones y atacó por su cuenta en un acto valeroso, pero de flagrante indisciplina militar que arruinó los planes del alto mando mexicano. Los soldados se batieron a lo largo del día 19 en la periferia de la ciudad, en el Pedregal de San Ángel, San Jerónimo, Ansaldo y otras posiciones, en terrenos de difícil acceso. Por su parte, las fuerzas del general Santa Anna llegaron apresuradamente a posiciones cercanas a donde se desarrollaba el combate. Al amanecer, las tropas seguían en sus posiciones, confiando en el grueso del ejército atacaría la retaguardia enemiga, pero Santa Anna ordenó la retirada rumbo a Ciudad de México, abandonando a su suerte a los hombres del general Valencia. Consumada la derrota, Santa Anna ordenó que las fuerzas se concentraran en la ciudad, dejando en la retaguardia fortificada en el convento de Churubusco a la Guardia Nacional del Distrito Federal, integrada por voluntarios, así como el batallón de San Patricio, formado en su mayoría por irlandeses que en 1846 habían desertado del ejército estadounidense. La defensa del convento de Churubusco fue considerado heroica para el general Pedro Anaya. El convento de Churubusco fue atacado el mismo 20 de agosto. El desorden que reinaba en los mandos nacionales había hecho que el parque enviado al improvisado baluarte no fuera del calibre adecuado, por lo que, después de rechazar a los atacantes varias veces y de infligirles pérdidas cuantiosas, los defensores de Churubusco hubieron de rendirse al invasor. El general Pedro María Anaya defendió hasta donde pudo y con lo que tuvo. Cuando el general Twiggs le preguntó a Anaya dónde estaba el parque, pólvora, municiones, él le contestó: si hubiera parque, no estarían ustedes aquí. Después, representantes de ambos gobiernos acordaron un armisticio para negociar el cese de la invasión. Al descubrir los mexicanos que Texas ya no era el motivo de la guerra, sino la pretensión estadounidense de obtener mayores territorios, se rompió la tregua el 6 de septiembre de 1847. El día 8, los estadounidenses avanzaron sobre el Molino del Rey cerca de Chapultepec, defendido por la Guardia Nacional, y en pocas horas, en una de las batallas más sangrientas de la historia de México, las tropas nacionales fueron vencidas. El cerco se cerró en torno al último bastión mexicano, el castillo de Chapultepec, defendido por menos de 1,000 hombres, entre los cuales había algunos cadetes del colegio militar que ahí tenía su sede. Ahora, una de las batallas más importantes que se dio durante esta época fue la batalla de Chapultepec. Aunque es muy intensa, trataremos de que sea lo más breve posible, pero sin dejar fuera ningún detalle importante. El 13 de septiembre, el ejército norteamericano avanzó y atacó desde el norte, al tiempo que otra parte de la tropa americana penetraba por la capital de México desde el puerto de Veracruz. Los mexicanos estuvieron rodeados y los bombardearon durante todo el día en su línea de defensa, en donde murieron la mayoría de los mexicanos que estaban en el campo, al pie del cerro de Chapultepec.
La batalla de Chapultepec también estuvo presente el día de la batalla el batallón San Blas, bajo las órdenes de Felipe Santiago Xicoténcatl. Jóvenes de entre 14 y 16 años, posteriormente llamados los mártires o héroes de Chapultepec, quienes murieron en la defensa de su país, comandados por el general Nicolás Bravo. Todos murieron en combate ese mismo día. La batalla fue ganada por los norteamericanos con relativa facilidad. Cabe señalar que los jóvenes que murieron en combate se habrían quedado a la batalla por voluntad propia, ya que días antes, ante el advertido ataque norteamericano, se les habría dado la orden de retirarse del colegio militar, orden que diera el general Mariano Monterde, pero que sin embargo algunos no quisieron acatar. De aquí vienen los famosos niños héroes. Ellos fueron 6 cadetes que cuando los norteamericanos habían logrado invadir México y llegar al castillo de Chapultepec en 1847, decidieron luchar ferozmente en contra del enemigo. Sus nombres eran Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Es importante señalar que de estos jovencitos solo Francisco tenía 12 años. Los demás cadetes tenían entre 13 y 19 años. Aún así, se trató de hombres muy jóvenes que tuvieron la opción de huir, pero que la rechazaron, y todo por su amor a la patria. El 13 de septiembre, en horas del mediodía, Caballero Alto queda bajo el control de las fuerzas de los Estados Unidos de América. La fuerza mexicana, muy debilitada, ordena a 40 soldados, 4 cabos y un sargento a que contraataquen, aunque no fue posible ya que el general Monterde fue hecho prisionero. Poussel, al ver todo perdido, ordena dejar las armas en el suelo para no entregarlas en las manos del enemigo, en señal de orgullo, y ordena la retirada. La caída de Chapultepec tuvo 2 consecuencias inmediatas. La primera fue la ocupación por los estadounidenses de Ciudad de México, y la segunda fue la renuncia de Santa Anna a la presidencia de la nación. El fin de la guerra sucedió gracias al firmado del Tratado de Cahuenga, el día 13 de enero de 1847 en Los Ángeles. Gracias a esto, finalizaron las disputas en California. El nuevo gobierno, encabezado por Manuel de la Peña y Peña, inició las negociaciones de paz con los Estados Unidos, que culminaron con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en la villa homónima, hoy parte de la Ciudad de México, el día 2 de febrero de 1848. El tratado fue redactado en su totalidad por Estados Unidos y otorgó a este país el control sobre Texas, el territorio en disputa entre México y Estados Unidos, que comprendía toda la tierra al norte del río Bravo y los territorios conocidos como Alta California y Santa Fe de Nuevo México, apropiándose de lo que hoy son los estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México, algunas partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Lo que hoy en día se conoce como la Cesión Mexicana, para México significó la pérdida de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más de 800,000 millas cuadradas de territorio y tierra, que en ese entonces era el 55% de su territorio. A cambio, los Estados Unidos le darían 3 pagos y 15 millones de dólares como gastos de guerra, y que se pensaría que cubriría los daños sufridos por sus connacionales en México. Los territorios anexados contenían aproximadamente 7,000 habitantes mexicanos en Alta California y cerca de 100,000 habitantes en Nuevo México, aunque esta cifra solo incluye los de origen español, ya que muchas tribus indígenas hablaban español y no se contabilizaban en estos censos, por lo que la cantidad real de habitantes podría pensarse que habría sido mucho mayor a la que se tiene registrada. Ahora vamos a mencionar algunas implicaciones políticas que la guerra ocasionó contra México. México perdió el 50% de su territorio durante la guerra, cediéndolo a Estados Unidos. Antonio López de Santana se exilió en Jamaica. En Estados Unidos, la victoria en la guerra trajo un surgimiento de patriotismo, y con la adquisición de los territorios al oeste, en 1846, Estados Unidos habría adquirido la parte sur de Oregón. Parecía cumplirse con las creencias del destino manifiesto. Mientras que el filósofo y escritor Ralph Waldo Emerson rechazó la guerra como un medio de obtener el destino de Estados Unidos, tuvo que aceptar que la mayoría de los grandes resultados de la historia se han logrado por medios indignos. La guerra hizo de Zachary Taylor un héroe nacional, un partidario whig sureño, quien fue elegido presidente de las elecciones de 1848.
En ese tiempo, Texas reconoció la institución de la esclavitud, pero México no lo hizo. La esclavitud estaba prohibida en México desde la firma de la Constitución Federal de 1824. Muchos abolicionistas antiesclavistas norteños vieron la guerra como un intento de expandir la esclavitud y asegurar su influencia continua en el gobierno federal por parte de los dueños de esclavos. El escritor estadounidense Henry David Thoreau publicó su ensayo Desobediencia Civil y rehusó a pagar impuestos para solventar la guerra debido a que la consideraba una guerra injusta y de intereses imperialistas. Para los sureños, parecía que el norte estaba dispuesto a abandonar la paridad dentro del Senado, y la cláusula de Wilmot encendió la hostilidad entre las dos secciones. La ley por sí misma fue aprobada por la Casa de Representantes, pero falló en el Senado, con ambos votos en las líneas seccionales. En 1848, los demócratas proesclavistas propusieron una nueva solución al tema de cuáles territorios podrían tener permiso de esclavitud, conocida como soberanía popular. Esto permitía a los votantes dentro del territorio a determinar por ellos mismos si permitirían esclavitud dentro de su territorio. La ley de Kansas-Nebraska en 1854 hizo más popular la soberanía popular de las tierras, deshaciendo el compromiso de Missouri. En protesta a estas acciones, el Partido Republicano se organizó ese año con oponentes de la expansión de la esclavitud. Ulysses S. Grant, que sirvió en la guerra bajo el mando de Scott, consideraría más tarde que esta guerra fue una de las causas de la Guerra Civil estadounidense. Su cita textual dice lo siguiente: la ocupación, separación y anexamiento de Texas fue una conspiración para adquirir territorio del cual los estados esclavistas pudiesen formar una Unión Americana. Como siguiente punto, él también dijo: no creo que haya habido una guerra más injusta como la que Estados Unidos le hizo a México. Era seguir el mal ejemplo de las monarquías europeas y su tiranía. Ahora creo que es necesario mencionar que, si México fue derrotado, fue en parte por causas externas, como la calidad de las armas, el poco apoyo, etc. Pero vamos a mencionar algunas de las más notables. La mayor población de Estados Unidos, 20 millones contra 9 millones de personas en México. Estados Unidos, al estar más cerca de Europa y al ser un país abierto a la inmigración, tiene una población mayor. Además, la previa adquisición de Luisiana con tierras fértiles hizo que la población aumentara. En cambio, en México el nivel de población permaneció estático debido a los años que duró la Guerra de Independencia. Además, se restringía la inmigración a católicos. La mayor parte de los territorios al norte del río Bravo eran desérticos y estaban poblados de gente nativa hostil, condiciones poco favorables para la colonización. La paz. A excepción de la guerra de 1812, Estados Unidos tuvo un periodo de paz y estabilidad política que duró muchos años. En México los conflictos internos políticos fueron siempre constantes. La superioridad de armamento estadounidense. El fusil estándar de la época en México fue el Brown Bess, que ya había sido puesto fuera de servicio por el Reino Unido, además excedentes de las guerras napoleónicas. Munición. Mientras Estados Unidos empleaba máquinas que podían fabricar bolas de plomo a razón de 40,000 por día trabajador, México utilizaba talleres artesanales operados por civiles que en una gran cantidad de ocasiones entregaban munición inútil que se atascaba en los cañones debido a la utilización de moldes fríos, mal alineados y en mal estado. La falta de munición, el abastecimiento de suministros y la pésima calidad de la pólvora también fue un problema para México durante toda la guerra. Calidad de las armas. La artillería estadounidense era superior y tenía a su disposición mayor variedad de municiones, desde bolas sólidas de plomo, proyectiles explosivos, hasta botes de metralla. Disparaban hasta 5 veces más rápido que su contraparte mexicana, los pesados y obsoletos cañones Gribeauval. Poco apoyo. Solo 7 de los 19 estados de la Federación Mexicana contribuyeron con hombres, armas y dinero para la defensa nacional. Desproporción naval. México tenía solo 15 embarcaciones de guerra, mientras que Estados Unidos poseía alrededor de 100. Esto les permitió apoderarse de las aduanas y estrangular el comercio marítimo internacional de México. Como si esto no fuera suficiente, desembarcaban hombres en cualquier punto de la República a su placer. También me gustaría mencionar que la mayoría de los altos rangos que estaban a cargo de la intervención previamente habían estado en la Guerra de Sucesión, lo cual los llenaba de experiencia, cosa que los soldados mexicanos les faltaba o simplemente no estaban preparados para lo que iba a suceder. Nosotros somos Diego, Gael, Héctor, Ian y Eric.
Detrás de cámaras, Nicole, Jimena, Stephanie, Mariana. Y esto fue Recapitulemos los Hechos.